esas cosas. Yo no sabía que se le había pasado tan mal. Yo no sabía que la habían tenido tan difícil. Y me conmueve tanto también darme cuenta que mis papás se encargaron de que nunca nos diéramos cuenta. Y yo no entendía, por ejemplo, antes de hacer Carrusel, pues yo era una niña normal de la escuela, incluso me buleaban porque llegábamos en un Volkswagen, y se burlaban de ciertas cosas de mí, como siempre en la escuela, ¿no? Como todos los niños hemos pasado bullying en la escuela. Para mí sí fue muy liberador. O sea, yo estaba muy joven, yo tenía un niño chiquito por el cual tenía que estar bien y además yo tenía ganas de más cosas. Yo no tenía ganas de quedarme en mi casa. Bueno, ella nació en Cracovia, nació en Polonia, pero la conocemos, es un rostro que además de bello, conocemos desde hace muchísimos años. Y me da muchísimo gusto de verdad que esté de visita en nuestro país ahora y que haya venido aquí ahora ella a visitarme, porque antes yo la iba a visitar y ahora viene ella a visitarme. Así que me da muchísimo gusto tener en casa de Mara a Ludvika Paleta. ¡Bienvenida! Ay, gracias, Mara. Me da muchísimo gusto verte. Risas y risas. Risas y risas. Ay, y risas. que cuánta falta nos hacen, ¿no? Sí. Pero bueno, hay muchas personas que no saben que llegaste muy chiquita aquí a México. Sí. Junto con Dominica, tu hermana, y que naciste en un país totalmente diferente y llegaste a México. Bueno, tu padre, un violinista destacadísimo, tu mamá, maestra. Entonces, cuéntanos cómo es esta transición de Polonia a México. ¿Por qué deciden que sea México? ¿Y cómo vienen a un país con un idioma distinto? Bueno, en realidad la versión la tendríamos que escuchar de mis papás. Fíjate que ahora que mi papá ya es... Pues mi papá acaba de cumplir 77 años. Y entonces le estoy sacando toda la sopa, Mara. Porque... Y grábalo, porque con mi mamá me faltó tiempo de que me contara todo lo que yo quería saber. Y cuando ya nos quedaba poquito tiempo, ya no nos dio tiempo. Entonces, he estado disfrutando también mucho a mi papá. Le he preguntado 1000 cosas, porque yo espero que dure muchos años más en este mundo y que no se vaya pronto, pero pues uno nunca sabe. Entonces, justo hace poco que lo vi, porque hace poquito estuve en Polonia, le pregunté, ¿por qué llegamos a México? O sea, me lo ha contado 1000 veces, pero además de que cada vez me cuenta diferente, quiero saber y quiero tenerlo muy fresco. Entonces, la última vez que le pregunté, justo me estaba contando que la situación era muy difícil en Polonia. Era el año 81, 70, 89, no, 80. Entonces, era Solidaridad, Lech Wałęsa, que era el presidente. Había mucha incertidumbre, había muchos problemas económicos. Estaba viviendo el país, bueno, como siempre Polonia ha sido un país en donde se ha vivido, si no es la guerra, la posguerra, y siempre han tenido como una situación política y económica muy difícil. Pero era un momento en donde había mucha escasez de muchas cosas. Mi papá me cuenta que me llevaba a mí. Tenías un vale para ir por jamón y para ir por cosas que te hacían falta, ¿no? Entonces te lo sellaban y te daban, no sé, 500 gramos de carne o de jamón para tu familia a la semana. Entonces mi papá dice que me llevaba así en los hombros y que con las del jamón les entregaba el valecito y le hacían carita de oh, y entonces le ponían 100 gramitos más, ¿no? Y entonces ya les sería eso. Y eran épocas muy difíciles. Mi papá siempre ha sido un hombre muy, muy bohemio, muy simpático, artista, violinista, encantador.
Mi papá tocó con muchas personalidades muy importantes de la música polaca. Y tenía la oportunidad de salir de Polonia, cosa que normalmente no se podía hacer porque pues, tú no podías nada más decir, me compro un boleto de avión y voy a ir acá de vacaciones. No se podía, el régimen no te lo permitía. Y entonces mi papá sí tenía pasaporte y tenía la oportunidad de viajar. Y alguna vez había venido a México. Había venido a México, creo que con una mujer que se llamaba Eva de Marchuk, con la que tocó muchos años. Creo que con Eva fue con quien vino a México. Y también había ido a Cuba, al Festival de Varadero. Y le encantaba la cultura latina y le encantaba México. Había venido 2 veces. Y nunca se imaginó cuando estuvo aquí volver a venir. Y entonces estaba recién inaugurada la sala Netzahualcóyotl, esa sala preciosa, imagínate, pues esto hace 40 años. Y entonces dice mi papá que tocaba y veía la sala y decía, no lo puedo creer. Y le pedía a Dios tener la oportunidad de volver a tocar en esta sala una vez más. Y dice, y luego Dios me escuchó muchísimo porque me vine a México y toqué en la orquesta durante 10 años. Ay, mi vida. Empezamos a hacer una vida aquí. Mi mamá se enamoró locamente de México. Mi mamá ha hecho raíces muy pronto aquí. A mi papá le costó mucho trabajo. Dice que sobre todo los polacos que vivían aquí le pusieron. Otra de las cosas que yo platiqué con mi papá hace poquito, porque de veras me siento con él, nos servimos una copita de vino y platicamos tan a gusto. Y le digo, cuéntame más. Y claro, me cuenta cosas que ahora a mis 40, ya cumplí 42, pero yo sigo diciendo que tengo 40, es la mala costumbre. ¡Qué bárbara! No, qué bárbara, ¿eh? Pero ¡qué ruca! No, hombre, si estoy en mi plenitud. Pero ahora, en esta edad, sí me puedo sentar con él a que me cuente todas esas cosas. Yo no sabía que se le había pasado tan mal. Yo no sabía que la habían tenido tan difícil. Y me conmueve tanto también darme cuenta que mis papás se encargaron de que nunca nos diéramos cuenta. No quiero llorar. Pero pudiste hacer la lagrimita. Sí, y bueno, eso, o sea, que no la tuvo fácil, que brincaba de trabajo en trabajo, o sea, que nos llevaba a la escuela y que de ahí a veces todavía le quedaba media horita para entrar a trabajar y se dormía en el coche, y entonces empezaba a tocar en la orquesta y de ahí terminando se compraba un sándwich en el camino y se iba a otro trabajo y de ahí terminaba y todavía en la noche tocaba en un hotel pues para juntar y pues uno como niño no tiene esa, bueno, no sé, habrá niños que sí se dan cuenta. Yo nunca me di cuenta y se los agradezco muchísimo. O sea, es una cosa que yo digo, eso, cómo los papás hacemos un esfuerzo para que los niños no se den cuenta de nuestros problemas. Y es mejor. Ay, claro, los niños tienen que ser felices, los niños tienen que ser felices y los niños se tienen que dedicar a jugar y a pasársela bien y a no darse cuenta que los papás batallamos y bueno, en fin. Dime una cosa, ¿y cómo te da por entrar a la actuación o cómo lo platicas con tu papá y llegas al CEA de Televisa? Bueno, nosotros nos íbamos a quedar 1 año. Y luego, como las cosas empezaron a ir un poquito mejor y mi papá decía, no, pues ¿cómo me voy a regresar sin dinero en la mano? O sea, ¿cómo voy a llegar y todos van a pensar que me fue súper bien en México y yo todavía no tengo dinero? No, me voy a quedar un poquito más. Y cuando ahorre suficiente, pues ya nos regresamos. Y así pues 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y se acomodaron, mi mamá era feliz, mi mamá daba clases en la universidad, mi mamá, te digo que se enamoró de México, a mi papá le empezó a ir un poco mejor. Y cuando yo tenía 8 años, mi hermana que estaba, creo que ya en la secundaria, estaba en un taller de actuación, en donde estaban buscando niños para
para una serie, para una telenovela que iba a hacer Televisa. Y entonces les preguntaron a todos que si tenían hermanitos chiquitos. Y mi hermana dijo, sí, yo tengo una hermana que además le encanta verse al espejo y reírse y hacer como que llora y así. Esa soy yo, que desde que me acuerdo vivo en un drama y en una comedia y o sea, yo me veía al espejo y hablaba con el espejo y me reía y lloraba y yo sentía que toda mi vida era como un cuento y, o sea, yo realmente siento que esto de ser actriz lo traigo, o sea, una cosa que la traigo de La vena artística. Pues sí, como que yo actuaba desde que me acuerdo. Y entonces mi hermana dijo, yo voy a llevar a mi hermana al casting. Y entonces un día me llevó mi hermana, no, yo tenía 9 y mi hermana tenía 15. Y entonces le pidió mi hermana estaba aprendiendo a manejar y le pidió el coche a mi papá. Y mi papá no sabía ni a dónde íbamos. Mi hermana de 15 me llevó a un casting en Televisa y llegaron las dos mocosas. Yo de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sí. Llegaron las dos mocosas a Televisa, una de 9 y una de 15, a decir, queremos entrar al casting para la niña. Y entonces yo hice un casting, me pidieron que hiciera ahí unas cosas, luego a la semana le volvieron a hablar y me volvió a llevar. Mi papá no tenía idea de todo esto, mi mamá menos. Y luego pasaron las semanas y las semanas y las semanas y yo seguía yendo como a callbacks y estas cosas. Mi papá pensó que íbamos a jugar y que nos la pasábamos muy bien. Hasta que un día le hablaron y le dijeron, la niña ya se quedó en una telenovela que se va a llamar Carrusel y queremos hablar con un adulto. Y mi papá dijo, no, la niña no va a trabajar. Mi papá pues era un músico que había trabajado siempre y que tenía muchos amigos artistas, muchos amigos actores que hacían cine, muchos amigos que hacían teatro, muchos amigos directores, mucha gente, o sea, no era un medio ajeno a ellos, pero lo que se sabía en ese momento de la televisión era completamente otra cosa, o sea, se veía como una cosa frívola, como una cosa superficial, como una cosa a la que no te quieres meter y mucho menos quieres poner a trabajar a tu hija. Y creo que después se dio cuenta que era un proyecto bastante inocente, en donde además a los niños en ese momento nos cuidaron mucho. Y fue así como hice Carrusel, que fue un boom mundial. Y luego te vas a Europa a estudiar. Sí. Y regresas ya a trabajar con Thalía y con Angélica Rivera, pero ya hecho una señorita. Una señorita. No estás gorda. Sí, estaba medio gordi. Pero no, gordi, no. No, pero sí me había comido mis tamales, iba a decir, pero no. Porque estaba yo estudiando. Me fui primero a Nueva York y luego me fui a Oxford. Me fui a estudiar y me fui un poquito tratando de separarme de esa vida de fama, se puede decir, y de una cosa que yo a mi corta edad no entendía muy bien. Cura. La gente se te venía encima, te jalaban, querían una foto contigo y querían un autógrafo y era diferente. O sea, la gente realmente cuando veía a alguien que salía en la tele se volvían locos y luego a mí me costaba mucho trabajo entender que salía yo en las revistas y que decían cosas de mí en las revistas que no eran ciertas y que se inventaban cualquier cosa y yo la leía, yo le decía a mis papás, ¿por qué están escribiendo esto de mi familia si esto no es cierto? Y se inventaban cosas o esas cosas que siguen pasando. Y no estaba tan en boga, en esos tiempos. Sí, es cierto. No era tan como ahora. Es cierto. Y a mí me costaba mucho trabajo entender que la gente, muchos niños se me acercaban a jugar porque me habían visto en la tele. Y yo no entendía, por ejemplo, antes de hacer Carrusel,
pues yo era una niña normal de la escuela, incluso me buleaban porque llegábamos en un Volkswagen, y se burlaban de ciertas cosas de mí, como siempre en la escuela, ¿no? Como todos los niños hemos pasado bullying en la escuela. Y después de que hice Carrusel, yo seguía llegando en mi bocho, no yo, manejado por mi papá, porque mi vida en ese sentido no cambió. Pero entonces los niños se empezaron a acercar y querían cosas. Y yo no entendía, y mis papás sí se encargaron de que yo me diera cuenta quién quería estar conmigo porque yo salí en la tele y quién realmente eran mis amigos. Y en ese sentido mis papás me ayudaron mucho como a no cambiar nuestro estilo de vida. A ver si teníamos un poco más de posibilidades, pero tampoco eran, o sea, era para vivir normal y no el que yo fuera María Joaquina en la ficción, pues no quería decir que lo fueras en tu casa. Que lo fuera en mi casa. Y mis papás me aterrizaban muchísimo, muchísimo en ese sentido. Mi papá me cuidaba mucho de ciertas personas, de las entrevistas, no, él mismo no sabía cómo, pero bueno, pues un poquito con cuidado, trataban de hacerlo con todo el amor y tratando de cuidarme. Y cuando entré a la secundaria, decidí no trabajar más. Me buscaban mucho para hacer proyectos y hacer cosas, pero cuando terminé El abuelo y yo, no quise trabajar más. Justo quería yo como vivir mi vida normal, tener a mis amigas. Entré al Colegio Madrid, encontré amigas muy, muy queridas que hasta la fecha son mis mejores amigas y mis amigas entrañables, que me conocieron por lo que soy yo, que conocieron a una Mica, como me dicen todos los que me conocen desde chiquita, que vivía normal y que era normal como ellas. Y yo quería ser normal. Fíjate, muchas niñas querían ser famosas y yo quería ser normal. Y yo quería poderme ir a las fiestas sin que nadie me reconociera, y yo quería poderme subir al micro con ellas sin que nadie me pidiera autógrafos. Y entonces decidí dejar de trabajar. Dejé de trabajar varios años. Fue cuando me fui a estudiar fuera. Y cuando regresé, yo tuve yo estaba en Londres. Justo Gael estaba estudiando en Londres. Y yo me iba, yo vivía en Oxford y Londres y Gael estaba en Londres, y me iba los fines de semana a quedarme con él en su casa. Y una vez en Londres vi en el teatro una puesta de Chekhov, del Tío Vania. Yo tenía 16 años. Y hubo algo en mí que hizo así un clic. Y dije, yo quiero estar en ese escenario. Y yo quiero vivir en un escenario. O sea, yo quiero hacer eso de mi vida. Y me acuerdo que esa puesta en escena me voló la cabeza y decidí que sí quería actuar. Y decidí que sí quería estudiar actuación y que eso quería hacer de mi vida. Y el teatro se volvió una de mis pasiones más grandes. Y empecé a estudiar teatro en la Casa del Teatro. Me regresé a México y empecé a hacer Mariela del Barrio y empecé a hacer otras cositas. Y así. ¿Y teatro empezaste a hacer? Empecé a hacer mucho teatro, empecé luego a... cine y luego sí, ahora bueno, series. Sí, sí. Te diversificaste. Pues sí, o sea, durante muchos años todavía trabajé en Televisa, en la televisión, hasta que decidí que yo quería hacer otras cosas. A mí me gustaba mucho hacer teatro, me gustaba la idea de explorar también hacer cine y dejar un poco las telenovelas, que son muy, muy, muy demandantes. O sea, yo no quería estar todo el tiempo en un set haciendo lo mismo durante tantos meses. Yo quería hacer cosas diferentes y las telenovelas, pues no... De pronto llegaba una película y no podía hacerla porque estaba haciendo una telenovela. Sí, sí. Y entonces yo quise explorar como por ese lado del cine. También había como un prejuicio muy grande porque hace años
cuando yo todavía hacía telenovelas. La gente que hacía telenovelas solo hacía telenovelas. Y eran actores frívolos. Sí, y la gente de cine, pues era la gente del cine. Bueno, después de un divorcio, de un dolor, que es que te hace como que ya no creer en el amor, te hace como que ya no pensar en que puedes hacer tu vida y ya con un bebé, con un hijo, y de repente te sorprende la vida con un nuevo amor. Pues es que yo me divorcié muy joven. Sí. Entonces, yo creo que debe ser diferente divorciarte cuando sientes que ya no tienes mucha vida por delante, me imagino. No sé. Que además creo que eso también es una concepción muy, muy errónea y muy mal entendida. Para mí sí fue muy liberador. O sea, yo estaba muy joven, yo tenía un niño chiquito por el cual tenía que estar bien y además yo tenía ganas de más cosas. Yo no tenía ganas de quedarme en mi casa llorando. Yo tenía ganas de disfrutar la vida. Estaba en un gran momento y bueno, pues a ver, o sea, empecé a conocer gente, salí con... ¿Pero te tardaste? Sí, me tardé mucho. Y además, bueno, yo me casé muy joven, entonces yo no había hecho muchas cosas que tenía ganas de hacer. Darme un fin de semana con un novio, escaparme, que nadie supiera dónde estaba, no rendirle cuentas a nadie. Tenía yo un niño chiquito, pero tenía la gran fortuna de tener a mi mamá que siempre me lo cuidó, y a Domi, mi hermana, que les decía, échenme la mano con Nicolás, y pues bien que mal ahí, no creció tan mal, mi muchachito. Y entonces la verdad es que yo no quiero que suene feo, porque creo que mi matrimonio, bueno, me dio muchas cosas y me dio una de las cosas más preciadas y que más amo en el mundo, que es Nicolás. Pero yo tenía que vivir otra cosa y yo me liberé. Yo me quité tantas cosas de encima y florecí. ¿Y sí? Y me convertí en otra persona y aprendí mucho, y te digo, y salí con uno y con el otro y con el más y con el otro. Ay, y unos que dices, ay, Dios mío. Sí. Pero a ver. Yo dije, ay, Lupita, pero bueno. A ver, Mara, si uno no aprende, si uno no hace esas cosas, ¿cómo va a aprender? O sea, ¿cómo la experiencia? ¿De dónde ¿cómo la la sacas? experiencia? Las experiencias se viven, y si te sirve, chingón. Y si aprendiste de ella, mejor para ti, porque entonces ya no vas a volver a caer en el mismo hoyo. Sí. ¿No? Sí. Y tuve la gran fortuna de conocer un hombre maravilloso. ¡Ay, mira, se me cae la baba! Tuve la gran también fortuna por ti, o sea, es un matrimonio que se ve que están compenetrados, que se llevan... Más que yo los veo, me río. Sí, la verdad es que sí. Ay, nos amamos y nos disfrutamos y nos reímos juntos y nos enamoramos y tenemos unos hijos preciosos. Y yo siempre digo que si la gente conociera a Emiliano, dejaría de decir tantas tonterías. A eso iba, Ludica, porque el ser personas públicas, digo, si tú lo padeciste, jovencita, que decías, bueno, ¿por qué escriben esto a tus papás? Tú no te imaginabas ni siquiera lo que ibas a vivir ya después y con un mundo diferente al arte. Si yo estuviera en un matrimonio en donde realmente me la pasara mal, en donde no estuviera feliz, en donde estuviera viviendo una cosa espantosa, en donde, qué sé yo creo que se notaría, Mara. Sí. O sea, yo creo que esas cosas se notan. Yo creo que eso es muy evidente. O sea, yo creo que no hay manera de esconder algo por mucho tiempo. Y yo cuando dicen cosas, pues simplemente las veo como objetivamente y digo, y ya. Sí duele, sí cuesta trabajo, sí.
Sí ha sido difícil, sí. Sí, de pronto me entra mucha rabia y me pongo a patalear y me pongo a llorar. Pero también hay cosas que yo no puedo controlar. Y yo creo que durante mi vida, por mi situación y porque esto no es nuevo para mí, me he dado cuenta que la gente habla lo que quiere. Y la gente, me gusta mucho lo que dice mi amigo Andy, siempre me dice, la gente reparte de lo que le sobra. Y yo así veo las cosas que leo o escribo. ¿Ves? Te digo que me pasa todo el tiempo. No importa, lees y escribes cuando quieres. Pues. Yo así tomo las cosas que se escriben y que leo de mí y que se dicen y que escucho. Y está bien. O sea, a ver, yo creo que no es nada nuevo. La gente habla y la gente dice y la gente supone y la gente... Pero yo creo que hay que verlo con, pues eso, con objetividad. O sea, como si no fueras tú y verlo de fuera y decir, no, pues sí, es que así como lo ponen, yo también diría eso. O yo también pensaría eso. Pues que la gente no se pone a rascarle más allá. La gente no... De veras, hay mucha gente que no piensa, Mara. Es cierto, es cierto. Hay mucha gente que no se cuestiona las cosas. Hay gente que escucha una cosa y la repite sin más. Es un teléfono descompuesto. Sí. Y ya, y así. O sea... Bueno, y dime, ¿Emiliano es celoso? Cero. Ah, porque he visto unas fotos de Ludwika en el Instagram. Chéquenla, por favor. Piernón. Ay, Mara, pues es que es el momento. Te digo que si no, al rato, ¿qué? o no. ¿Verdad? Todos dicen que sí. O sea, la verdad es que al rato no quieren ver a una señora de 70 en bikini. No, ahorita bueno. todavía. Y después te pones el bikini. Yo me lo voy a seguir poniendo, Pero pues uno ya no se toma sus fotitos para subirlas, porque pues a quién le van a interesar. Pero ha subido unas fotos muy lindas. Sí, ¿no? Sí, a mí me parecen de muy buen gusto, pero sí. yo no sé si él sea celoso o no. No, hombre. Cero. ¿Tú crees que si él fuera celoso, yo haría todas las cosas que hago en mi vida? No, pues no. Si tuviera un marido celoso, me tendría aquí. No podrías. Y no, Ay, no sí, podría. Y no podría yo vivir podrías. feliz y ser actriz y darme los besotes que me doy. ¡Ah, no es cierto! Uy, sí, sobre todo.